Dios te bendiga ricamente, qué bueno tenerte de nuevo con nosotros en la continuación de este estudio de discipulado, esta serie, un estudio bíblico para cristianos. Llegamos a la lección número 3, esperamos que las anteriores hayan sido de bendición para ti. Si no las has visto, al final encontrarás los enlaces en donde puedes hacer clic, tocar con el dedo si es en el celular y puedes escuchar, ver las demás lecciones. Vamos a comenzar de inmediato con esta lección número 3. Vamos a ver un repaso de ella. Recuerda todos los requisitos para el discipulado que hemos visto hasta ahora. Son 6 requisitos. Yo espero que tú te recuerdes de ellos. Si no los recuerdas, aquí los vamos a ver, los 6 requisitos, una especie de repaso, porque hoy vamos a estar hablando específicamente del último. Los requisitos: mayor compromiso con Jesús que con los seres queridos, mayor dedicación a Jesús que a la propia vida personal, llevar la cruz de Jesús, ir en pos de Jesús, renunciar a todo lo que se posee y negarse a sí mismo. Los 6 requisitos que hemos visto en las 2 lecciones anteriores. En el día de hoy, esta lección se divide en 3 partes, A, B, C. La primera, vamos a ver 2 errores en el concepto de la abnegación, 2 errores que, entre tantos, tiene la humanidad con respecto al negarse a sí mismo. Y encontramos primero esta frase. Y la pregunta: ¿en qué consiste el error de la siguiente frase? Si yo me niego a mí mismo en esta vida, Cristo me dará la vida eterna. Bonita frase, ¿verdad? Pero contiene un error. ¿Cuál será el error? Bueno, encontramos 2 versículos. Dice, procura recordar un versículo que muestra el error de este concepto, de esa idea. Si no puedes recordar algún versículo que te muestre dónde está el error de esa expresión, vamos a ver primero a Tito 2:15, a ver lo que nos dice la palabra de Dios, porque aquí hablamos con la Biblia. Tito 2:15 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Romanos 3:24, también otro versículo, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué nos dice aquí? Tito 2:15 dice que Dios nos salvó no por obras de justicia nuestra. Si yo digo que yo debo ser abnegado, que yo debo negarme a mí mismo porque Cristo me dará la vida eterna, entonces yo estoy diciendo que me voy a salvar por mi propia justicia. Y es por la misericordia de Dios, porque Él nos ha lavado, nos ha regenerado, nos ha dado una nueva naturaleza por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y Romanos 3:24 dice que somos justificados, declarados justos, inocentes delante de Dios por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, la libertad que nos ha dado Cristo Jesús. No hay ninguna obra de justicia que nosotros podamos hacer. Estamos inclinados a hacer de continuo solo el mal, y todas nuestras buenas obras están contaminadas por el pecado. No hay nada que nosotros podamos hacer para agradar a Dios. Ese es el primer error. Y encontramos otro error. Hay una filosofía muy antigua llamada ascetismo, que todavía se practica, que cree que el cuerpo es malo, o sea, que la carne, la parte física es malo, y que negarle al cuerpo lo que le agrada es la manera de vencer los apetitos del cuerpo y el pecado. O sea, como la Biblia habla de la carne, se está refiriendo a esta carne física, y por lo tanto, como mi cuerpo es malo, yo golpeo mi cuerpo, yo le doy fuetazos, yo dejo que me golpeen en una procesión. Eso nosotros lo vemos en Cuaresma, en lo que se llaman abnegaciones de la Cuaresma, en donde hay gente que la golpean, gente que hace que la crucifiquen, gente que deja de comer ciertos alimentos y que piensa que el pescado es mineral o vegetal, que el pescado no es carne. Ahora, ¿dónde está el error de esa idea de que se refiere al cuerpo, que el cuerpo es el malo?
que yo debo castigar al cuerpo y no darle todos los gustos al cuerpo. Claro, usted no va a darle todos los gustos al cuerpo, pero que si yo sacrifico el cuerpo, entonces yo me libro del pecado. ¿Dónde está el problema de esa declaración, de esa filosofía? Bueno, Colosenses capítulo 2, versículos 20 al 23 dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, y eso está subrayado, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Pero, y esto está subrayado, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Dónde está el problema de decir que yo debo sacrificar el cuerpo para librarme del pecado? Que esas son cosas del mundo, son rudimentos del mundo, son doctrinas del mundo, mandamientos de hombre. Dios dice en su palabra qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Eso le da reputación a la gente y la gente se siente bien haciendo eso y los que lo ven los alaban. Pero eso no tiene ningún valor contra los apetitos de la carne, porque la carne a la que se refiere en la palabra de Dios en casi todos los versículos tiene que ver con la naturaleza pecaminosa, con la naturaleza caída, contaminada por el pecado desde Adán. Es raro que se refiera al cuerpo. La Biblia sí habla del cuerpo, pero en algunas situaciones. Contra lo que hay que luchar es contra la naturaleza pecaminosa caída. Y esa es una lucha que está perdida desde que inicia. No es con irse para un monte, o que yo no me voy a bañar durante tanto tiempo, que voy a dejar de comer durante tanto tiempo para ganarme la bendición de Dios. No, 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 no. Eso se llama ascetismo. La santidad es otra cosa. La santidad tiene que ver con someterse a Dios y a su voluntad. Ahora, entramos a la parte B. En la parte A vimos dos errores que tienen que ver con el negarse a sí mismo. Ahora en la parte B vamos a aprender a ser discípulos. Estudiamos que el primer paso para ser discípulo es tomar la decisión. Usted es cristiano, eso no se hace antes de ser cristiano. Lo primero es ser cristiano y tomar la decisión de ser un discípulo de Cristo. Y ahí comienza el aprendizaje que dice Mateo 11, 28 al 30, el Señor Jesús: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué viene? El venir al Señor, los que están trabajados y cargados, para que Él le haga descansar, le dé salvación. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice el Señor. Ahí encontramos la definición de yugo. El yugo es un instrumento de madera puesto sobre el cuello de bueyes, mayormente de bueyes, para que puedan ser usados para tirar carros o arados. Eso es un instrumento que une al animal con el carro o con el arado, y al animal con otros animales, porque a veces hay más de un animal arando o tirando del carro. El yugo siempre simboliza sumisión, sometimiento a la autoridad del que dirige el arado. Normalmente el yugo era algo pesado con la obligación a trabajar. Esa es la definición de yugo. Ahora aquí viene una pregunta muy interesante. Selecciona la respuesta correcta, la palabra correcta. Marca o selecciona las palabras de la siguiente lista que nos explican el significado de yugo. Hay palabras que se relacionan directamente con el significado, y ahí puede haber un par de palabras que tienen que ver con yugo ya en el sentido figurado. Pero ¿qué de estas palabras aquí encontramos? Sumisión, disciplina, sujeción, unión, tesoro, compartir, sabiduría, compañerismo, libertad, juicio, salvación, perdón, dirección. De esas que yo he dicho, ¿cuáles tienen que ver con el yugo? Vamos a ver.
Haga usted el ejercicio en su casa. Bueno, ahí encontramos sumisión, encontramos sujeción, encontramos dirección, porque con el yugo se da dirección al animal. Ahora, en sentido figurado, se refiere también a disciplina, porque el animal enyugado es disciplinado, aprende a someterse. Encontramos también compañerismo, porque el animal puede estar enyugado con otro, pero en el sentido de la definición de yugo tiene que ver con sumisión, sujeción, dirección. Eso es lo que establece el yugo, y cuando Cristo dice que tomemos su yugo, llevad mi yugo sobre vosotros, está hablando de someterse, sujetarse y dejarse dirigir. A eso se refiere yugo. Pregunta número 2. ¿Con quién estamos unidos en el yugo y con qué fin? Y esta pregunta está en el material, la puse, pero quiero aclarar la respuesta. ¿Con quién estamos unidos en el yugo? Bueno, no es con Cristo, estamos unidos con otros cristianos, no con Cristo. Él no tiene yugo, es el dueño del yugo. Él es que nos somete, Él es el que nos dirige, Él es el que nos sujeta. Pero nosotros no estamos unidos en el yugo con Cristo. Quise hacer la aclaración porque está la pregunta, y yo sé que algunos podrían decir, hoy con Cristo. No, Cristo no tiene yugo. Él es el que dirige el arado. Ahora, la pregunta número 3. ¿Cómo aprende el animal bronco? Bronco es un animal que no ha sido domado. ¿Cómo aprende el animal bronco a trabajar en el yugo? ¿Cómo aprendemos a ser discípulos? ¿Cómo usted cree que se aprende? El animal aprende al ser controlado por el amo y por otros animales que le acompañan. No puede seguir su propio camino. Así aprende el animal bronco. Está sujeto, el otro lo controla, y los otros animales que están con él lo controlan, lo someten también. Cuando llevo el yugo de Jesús, no puedo seguir mi propio camino. Así aprendemos a ser discípulos, sino que debo someterme a la voluntad más elevada. ¿Y cuál es la voluntad más elevada? La de Cristo. Así aprendemos a ser discípulos, igual que el animal bronco aprende a trabajar en el yugo. El que es discípulo de Cristo se somete a Cristo, no sigue su propio camino. En la práctica, trayendo esto a nuestra vida diaria, ¿cómo podemos aprender de Cristo? Bueno, ahí encontramos la respuesta. Sometiéndome a su control y dirección. ¿Cómo podemos aprender de Él? Sometiéndonos a Él, a ser controlados por Él y dirigidos por Él. Pero tenemos la palabra de Dios, y por medio de ella nosotros observamos la mansedumbre y la humildad del Señor. Dice, aprended de mí que soy manso y humilde. Aprendemos de Él, de su carácter. Él nos modela la forma correcta de someterse a una autoridad superior, en este caso, al Padre. Cristo nos modela, nos dice, mire, yo soy manso, yo no soy bronco, yo soy humilde de corazón, de adentro. Yo me he sometido al Padre, sí, yo hago tu voluntad. Y nosotros, estudiando la palabra de Dios para aprender a Cristo y de Cristo, vemos el carácter de Cristo allí expresado, y Cristo nos modela, porque el verdadero maestro modela con el ejemplo, modela con el ejemplo. Así aprendemos de Cristo. Pregunta número 4. ¿De quién depende si yo llevo o no el yugo? ¿A quién está dirigido el mandamiento? Ok, el Señor dice, llevad mi yugo y aprended de mí. ¿De quién depende si yo llevo o no el yugo? Es el pastor. Son los diáconos. Interesante. Vamos a ver la respuesta. Depende de mí. Él invita a los que están trabajados y cargados a ir a Él. Y después que van a Él, entonces les dice, aprended de mí. El mandato está dirigido a ti y a mí. Cristo lo hizo, cumplió su misión en la cruz del Calvario.
Ahora Él está obrando en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Y Dios nos ha dado su armadura, nos ha dado las armas de nuestra milicia, que son espirituales, y la palabra de Dios dice que Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad por su divino poder. Entonces, ¿de quién es la decisión? Dios ha decidido soberanamente que hay una parte que le corresponde al cristiano. Es decidir si va a ser o no un discípulo de Cristo, si va a llevar el yugo de Cristo. Y un verdadero discípulo de Cristo lleva el yugo. Uno que no es un verdadero discípulo se gobierna. Esa gente que usted ve en la iglesia que se gobierna, que años van, años vienen, no crecen espiritualmente, no son discípulos de Cristo. Y eso tenemos que aprenderlo. Ese mandato es para ti, para mí. Tú y yo tenemos una responsabilidad de llevar el yugo de Cristo. Pregunta número 5. ¿Qué promesa se nos da para animarnos a aceptar el yugo? El Señor nos hace una promesa para que nosotros aceptemos llevar el yugo de Él. ¿Cuál es esa promesa? Todo lo del Señor siempre viene con promesa, con bendición. Dice la palabra de Dios: hallar descanso para nuestra alma, descanso interior. Él dice que su yugo es fácil, que su carga es ligera, contrario al yugo y a la carga del mundo, de Satanás y del pecado, que es algo pesado, que lo que produce es intranquilidad, dolor. Óigame, si la gente pudiera sopesar las bendiciones de ser discípulo de Cristo, de llevar el yugo de Cristo, de someterse a Cristo, de dejarse dirigir por Cristo, de estar sujeto a Cristo. Pero es que el incrédulo no ve esas cosas, está cegado por el pecado. Nosotros los cristianos somos los que debemos ver estas cosas y sopesar la bendición que es llevar el yugo de Cristo, someternos a Cristo. El diablo, el mundo, la carne, lo que da es vicio, que degrada el cuerpo, le quita dignidad al ser humano, envilece, avergüenza al ser humano, avejenta al ser humano, carcome al ser humano, no le da tranquilidad. Cristo promete que el que lleva su yugo, el que aprende de él, de su mansedumbre, de su humildad, haya descanso para su alma, descanso interior. Y solo eso ya vale la pena llevar el yugo de Cristo. Y ahí pasamos a la parte C, la recompensa del discípulo. Cuando el discípulo recibe la recompensa de llevar el yugo de Cristo, de negarse a sí mismo. ¿Cuándo? Bueno, tenemos la respuesta aquí en la misma lección. Vamos a ver. La recibe en el presente y de manera definitiva y total cuando el Señor nos dé un cuerpo glorificado y el pecado no reine más ni en nosotros ni en el mundo. Ahora, ¿cuándo recibe el discípulo su recompensa? En el presente. Descanso para su alma, paz interior, sosiego. Esa es la recompensa del discípulo de Cristo, del aprendiz de Cristo, del que se deja poner el yugo de Cristo, del que toma ese yugo sobre él y deja de ser bronco. Una recompensa presente, pero tenemos una recompensa para el futuro. Un día cuando el Señor venga por los suyos, nos va a dar un cuerpo glorificado, un cuerpo nuevo, en el cual no habrá presencia del pecado. Y ahí ya será definitivo. En el mundo tendremos aflicción. El Señor no dice que no vamos a tener problemas. Es que en medio de las aflicciones vamos a tener descanso para nuestras almas. En medio del bullicio del mundo vamos a tener descanso para nuestras almas. Esa es una promesa del Señor. Y en el futuro será definitivo. Y aquí surge una pregunta interesante que tú te la debes hacer, hermano, hermana. ¿Podemos perder si dejamos todo para seguir a Jesús? ¿Hay pérdida en seguir a Jesús? ¿Cuál es la respuesta? Ya tú debes haberte dado esa respuesta. No, por el contrario, salimos ganando si decidimos llevar su yugo sobre nosotros. Obtenemos algo que el mundo no nos puede dar y que tú de manera natural no puedes producir. Descanso para el alma, que el mundo lo está buscando
en la educación, el mundo lo está buscando en el aborto, el mundo lo está buscando en el sexo, de como sea. Y Cristo nos lo da cuando nosotros nos hacemos discípulos de Él, cuando aceptamos su yugo sobre nosotros, nos sometemos. Descanso para el alma, hermano, hermana. No perdemos, salimos ganando. Nosotros encontramos en la palabra de Dios el hombre que buscaba perlas, el mercader, y encontró una perla de gran precio. Y se deshizo de todas las otras perlas y de todo lo que tenía para adquirir esa perla. Cristo es la perla de gran precio. Y eso no es porque lo diga una profeta, es porque Él es la perla de gran precio. Y el hombre que estaba trabajando en un campo y encontró un tesoro y vendió todo lo que tenía para comprar el campo y conseguir el tesoro. Eso era legal en la época del Señor. Si usted estaba trabajando y encontraba un tesoro que no había sido escondido por el dueño del campo, usted podía quedarse callado, callada, comprar el campo y era dueño del tesoro que estaba dentro del campo. Cristo es ese tesoro, nosotros ganamos a Cristo y con Él ganamos, al tener su yugo, descanso para nuestras almas. Oiga, Él nos da la vida eterna, el perdón de los pecados, nos introduce en la familia de Dios, es nuestro Señor, nuestro amo, nuestro dueño y promete descanso para nuestras almas. ¿Qué mejor bendición que esa para una vida? En Cristo ganamos, no perdemos. Quiera el Señor que esta lección corta haya sido de bendición para usted. Las dos anteriores, al final de este video va a haber los enlaces de las dos anteriores. Y en la descripción de este video, ahí debajo, usted va a ver un enlace para descargar este material de estudio. Pertenece a Obrero Fiel, la página es obrerofiel.com. Lo único que el material usted no puede negociarlo, lo puede usar para usted, lo puede usar de manera gratuita.